Bueno, jóvenes, vamos a continuar con las clases de cinemática de los fluidos. Ver las leyes que rigen el movimiento de los fluidos, ¿ya? Pero estas leyes, son tres las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. La ley de conservación de masa, la ley de conservación de momento y la ley de conservación de energía. En este capítulo vamos a desarrollar la ley de conservación de masa, que su desarrollo nos va a llevar a una fórmula muy conocida, que es la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de conservación de masa? La ley de conservación de masa dice que el cambio de masa, vamos a escribirlo, el cambio de masa en un volumen de control es igual al flujo másico que sale de dicho volumen de control. Muy bien, entonces este texto yo tengo que llevarlo a una fórmula, pues, ¿no? Y para lo cual estamos nosotros utilizando nuestro tubo de corriente, que ya lo habíamos visto en la clase 1 y en la clase 2 de cinemática. Entonces voy a dibujar un tubo de corriente. Ya, acá yo tengo un tubo de corriente y voy a utilizar dos sectores, digamos acá 1 y acá 2. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener los siguientes valores. Acá yo voy a tener un área 1, acá voy a tener un área 2, ¿ok? Son dos áreas diferentes, ¿no? Claro, por acá está circulando un fluido, ¿no? Un fluido. Y bueno, ¿qué dice entonces la ley de conservación? Dice, el cambio de masa en un volumen de control. Ya. Entonces vamos a recordarnos la fórmula de densidad. Acuérdense, densidad es igual a ¿qué cosa? Masa sobre volumen. Y yo puedo despejar la masa. Entonces la masa va a ser igual a ¿qué cosa? Densidad, volumen. Ya. Y como estoy trabajando en dos sectores, voy a hacer un pequeño cambio acá y voy a utilizar un diferencial de volumen acá. Un volumen 1, acá cito, un diferencial de volumen. Entonces yo podría decir también lo siguiente, ¿no? La diferencial de masa va a ser igual a la densidad multiplicado por la diferencial de volumen. O sea, voy a utilizar un volumen. Entonces, ¿qué dato voy a tener acá? Voy a decir de que acá le voy a poner, fíjense, un diferencial de x1, ¿no? De tal manera que si yo multiplico diferencial de x1 por el área, voy a tener mi diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, el cambio de masa en un volumen de control, entonces vamos a hacer, por lo tanto, el cambio de masa mi volumen de control dice que entonces tiene que ser ¿a qué cosa? A la densidad multiplicado por diferencial de volumen. El cambio de masa, ¿no? Ahí está, acá está el diferencial de masa es igual densidad por diferencial de volumen. Y el otro dice es igual al flujo másico que sale de dicho volumen de control. Ya. Entonces acá yo tengo que tener adicionalmente que por la zona 2 está saliendo la masa. Entonces yo podría decir esto, ya. Entonces, este volumen que está acá en el 1, todo este volumen que se está reduciendo está saliendo por la zona 2. Por lo tanto, yo podría extender esto, lo voy a hacer con otro color entonces, estaría extendiendo con la misma sección para tener un volumen un poquito más largo, obviamente, ¿no? Y como dice es flujo, entonces yo tengo que tener ¿qué cosa? Velocidad, ¿no? Para que haya un flujo tiene que haber una velocidad. Entonces voy a poner acá que esto está saliendo con una velocidad 2.
velocidad 2. Y si ustedes se acuerdan, acá yo voy a tener un diferencial de x sub 2, o sea, distancia es igual a ¿qué cosa? A velocidad por diferencial de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, jóvenes, ¿qué más vamos a tener acá? Entonces voy a decir, ya, el flujo másico. Entonces, ¿a qué va a ser el flujo másico? El flujo másico que sale del volumen de control, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos a ver. Bueno, densidad, porque es flujo másico, densidad. Yo tengo qué cosa acá, acuérdense, distancia, ¿no es cierto? Va a ser igual, diferencial de x sub 2, vamos a hacerlo así, multiplicado por el área sub 2. Pero eso es igual a qué cosa, es igual densidad, velocidad en 2 por diferencial de tiempo por área en 2. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, miren, por eso que estamos viendo, ¿no? Entonces, ley de conservación de masa, dice, el cambio de masa en un volumen de control es igual al flujo másico que sale de dicho volumen de control. Entonces, el cambio de masa está acá arriba y el flujo másico está acá abajo. Y estos dos los tengo que igualar y ver qué sucede. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente página. Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones anteriores que a ver nos recordamos. Primero está densidad por diferencial de volumen. Entonces dice densidad por diferencial de volumen debe ser igual a ¿qué cosa? A la densidad por la velocidad en 2. Densidad por la velocidad en 2. ¿Qué más? Por diferencial de tiempo por área sub 2. Por diferencial de tiempo por área sub 2. Bueno, a ver, acá hablando del área sub 2, o sea, esta área sub 2 es la misma que se repite también acá abajo, ¿no? Solamente yo quiero expresar un volumen que sale. Por eso no es que vaya a continuar mi tubo de corriente disminuyendo, simplemente en 2 va a ser también esta sección en 2, o sea, esta va a ser área en 2, va a ser igualita, porque yo quiero determinar el volumen. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo siguiente, ¿se acuerdan ustedes? El volumen, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser área 1 multiplicado por ¿qué? Por diferencial de x1, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual, densidad, área 1 por diferencial de x1, es igual, diferencial, velocidad en 2, diferencial de tiempo, área sub 2. Y yo, este diferencial de tiempo lo puedo bajar acá. Entonces digo, densidad, área en 1, diferencial de x en 1, entre diferencial de tiempo es igual, densidad, velocidad en 2, área en 2. Pero recordémonos, distancia entre tiempo, ¿a qué es igual? A velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir densidad, área en 1 va a ser igual a la velocidad en 1, igual densidad, velocidad en 2 por área sub 2. Bueno, jóvenes, entonces llegamos nosotros a esta igualdad, ¿no? A esta igualdad. Entonces, vamos a ver en qué unidades está, ¿no? ¿En qué unidades? Recordemos, la densidad ¿en qué unidades está? Kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Densidad es igual a masa sobre volumen. El área está en metros cuadrados y la velocidad está en metros por segundo. Por lo tanto, metro cuadrado por metro es metro al cubo, entonces se eliminan esto con esto y va a quedar en kilogramos por segundo. Entonces, ese sería el caudal másico, ¿no? Porque la masa ¿en qué unidades está? Está en kilogramos. Entonces, kilogramos por segundo, digamos, viviendo de esa manera. Pero esto no es muy manejable para los problemas de hidráulica. Entonces, en hidráulica lo que se suele hacer es ya no considerar la densidad, ¿ya? Porque vean acá que la densidad para un fluido incompresible va a ser igual, ¿no? Entonces, área 1 va a ser igual, bueno, para velocidad 1 multiplicado por área 2 por velocidad en 2. Y esto lo vamos a conocer nosotros como caudal. Y jóvenes, esta es la ecuación
de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Y en qué unidades van a estar? ¿En qué unidades? Va a estar en metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Va a estar en metros cúbicos por segundo, ¿no? Se sobreentiende del fluido que está pasando. En este caso va a ser, para ingeniería civil, es el agua, ¿no? Es el agua. Entonces, jóvenes, esta es la ecuación de continuidad. Ya es una ecuación que no se deben olvidar y que lo vamos a aplicar en los diferentes problemas. Explicando un poco más esta fórmula de la ecuación de continuidad, ¿qué va a significar? Va a significar lo siguiente, miren. Yo acá voy a tener una velocidad 1. Y acá, bueno, esto lo voy a poner como si fuera velocidad 2. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad 1, miren acá, multiplicado por el área 1, es igual a la velocidad en 2 multiplicado por el área en 2. Y esto es igual a caudal. ¿Por qué es igual? Porque, bueno, hemos indicado de que en el caso de ingeniería civil nosotros utilizamos flujo permanente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Para flujo permanente significa que la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo es igual a 0. En la misma sección, ¿no? En esta sección. O sea, es lo mismo decir, digamos, de que la relación de cambio del caudal respecto al tiempo es igual a 0. O sea, es flujo permanente. Claro, bueno, tendríamos que haber hecho esa consideración al inicio, pero lo estoy explicando ahora. Entonces, el caudal que está pasando no va a cambiar respecto al tiempo. Por eso que este caudal que está acá va a ser igual al caudal también que pasa por acá, ¿no? Entonces, jóvenes, eso, bueno, se está ya haciendo la aclaración. Entonces, acá como vemos, la velocidad en la sección 1 multiplicado por el área va a ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2, que va a ser igual esto al caudal, porque el caudal no cambia, va a ser constante. Entonces ponemos acá que el caudal es constante. Es el caudal que está pasando. Espero que con esta aclaración entiendan un poquito más la fórmula. Bueno, ahora vamos a ver la ley de conservación de masa, pero de otra manera, ¿no? Porque pueden encontrar en libros un poquito más avanzados la explicación también de la ley de conservación de masa. Vamos a tratar de explicar de alguna manera, no creo que lleguemos hasta desarrollar la fórmula misma, pero sí para que ustedes puedan ver y no tengan problemas. Entonces, vamos a hacer de otra manera, digamos, que ustedes pueden encontrar en algunos libros. Bueno, y básicamente hay un tema de ejes coordenados. Bueno, yo lo pongo el X acá porque es más fácil, XZ, y acá Y, ¿no? Algunos textos van a ver esto cambiado, pero no implica mucho problema. Entonces yo voy a tener acá un volumen de control. ¿Ya? Voy a tener un volumen de control. ¿Y qué? En este volumen de control voy a tener un diferencial de volumen. Un diferencial de volumen. ¿Ya? Este va a ser un diferencial de volumen. Y voy a tener una diferencial de superficie. Diferencial de superficie. Y obviamente todo el volumen de control va a estar acá y toda la superficie va a estar acá. Acordémonos que es un volumen de control. Entonces, si uno dice lo que hemos escrito en la ley de conservación de masa, dice, la ley de conservación de masa indica que el cambio de la masa en un volumen de control, entonces, ¿qué sería esto igual? Esto sería, ese cambio básico sería esto pequeñito, densidad por diferencial de volumen, ¿no es cierto? Y el flujo másico, ¿a qué sería igual? El flujo másico, acá yo tengo
que está saliendo de mi volumen de control, yo podría decir, ah, ya, muy bien. Entonces acá yo tengo una velocidad a la que está saliendo, una velocidad, tengo un vector normal a la velocidad. Entonces, a ver, veamos. Esta distancia, que ustedes lo pueden ver acácito, yo lo voy a poner así. A ver, vamos a ver, va a ser igual, esa distancia va a ser igual a la velocidad por diferencial de tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, es una distancia. Entonces, si yo multiplico velocidad por tiempo, tengo longitud. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Ah, ya, muy bien. Voy a decir lo siguiente. Entonces, voy a indicar la densidad multiplicado por el diferencial de volumen, ¿no?, que es el cambio de la masa en el volumen de control, va a ser igual a ¿qué cosa? Al flujo másico. Entonces va a ser densidad, velocidad, el producto punto, por el vector unitario, ¿no?, multiplicado por diferencial de tiempo y multiplicado por diferencial de superficie. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que integrar esto para que funcione en todo mi volumen de control. Entonces, como yo tengo de diferencial de volumen, ¿qué tengo que hacer? Una integral triple. ¿Sí? Una integral triple volumen. Y acá tengo, ¿qué cosa? Diferencial de superficie, o sea, área. Tengo que tener, ¿qué cosa? Una integral doble. ¿Sí? Ahora, este diferencial que está acá, yo lo podría llevar acá. Entonces yo puedo decir 1, diferencial de tiempo, densidad, diferencial de volumen, va a ser igual, diferencial, velocidad por producto punto del vector unitario por diferencial de superficie. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, jóvenes, lo que ustedes están viendo acá, es lo que pueden encontrar en algunos libros, ¿no? O sea, esto mismo es la ecuación de conservación de masa. Y ¿qué más hacen acá? Ah, ya, lo que hacen es lo siguiente. Miren, yo acá tengo una integral doble, o sea, un integral de superficie. Pero nosotros sabemos de que esta integral de superficie yo la puedo llevar a una integral de volumen, ¿no? Utilizando el teorema de la divergencia también, que se llama, ¿no? Es el teorema de Gauss, ¿no? El teorema de Gauss. Entonces, con el teorema de Gauss yo puedo decir lo siguiente. Ah, ya, entonces, ¿qué voy a hacer? 1 diferencial de tiempo, integral de volumen, diferencial de volumen. ¿Y qué hago esto? El teorema de la divergencia o de Gauss dice va a ser densidad. Ah, ya, como está esto, le pongo operador Nabla multiplicado, ¿por qué? Por la velocidad, ¿no? Por diferencial de volumen. Ah, ya, entonces ahora ya tengo mis integrales de volumen. Y si yo utilizo un volumen unitario, y como son iguales, estos se van a compensar, entonces ¿qué voy a tener? Lo que voy a tener yo es esto, ¿no? O sea, no sé si me entienden, para resumir. Este está en volumen y esto también está en volumen. Si integro por valor volumen unitario, ¿qué significa? Que el largo es 1, que el ancho es 1 y la altura es 1, ¿no es cierto? Entonces es 1, todo es 1. Y como ambos son iguales, entonces yo puedo factorizarlo y solamente me va a quedar esto. La derivada de la densidad respecto al tiempo va a ser igual, ¿qué cosa? Densidad multiplicado por operador Nabla por velocidad. Entonces, esta es la forma diferencial que ustedes pueden encontrar para los siguientes casos. Esta es la ley de conservación de masa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando acá? La densidad está cambiando respecto a ¿qué? Respecto al tiempo, ¿no? Y también la densidad está cambiando, ¿qué cosa? Fíjense, el operador Nabla está respecto al espacio, ¿no? X, Y, Z. Y aplicado a los... Entonces, esta es la fórmula general que ustedes pueden encontrar en algunos libros, ¿no? Entonces, desarrollando esto también podemos ligar por nosotros a la ecuación anterior, porque acordémonos nosotros de que el tiempo
o sea, la derivada de la densidad respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? A cero, porque es flujo permanente, ¿no? Cualquier causa de cambio del tiempo es flujo permanente. Pero bueno, esa simplemente es una aclaración para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Y si quieren revisar esto, bueno, hay que revisar algunos libros un poquito más avanzados. Recordando acá, acuérdense ustedes, acá es producto punto, ¿ah? Producto punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Divergencia de dos vectores es el producto escalar, ¿ya? Es el producto escalar, un poquito para tener en cuenta eso.